Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y hoy quiero tocar un tema muy actual, aunque antiguo, el tema de las reliquias, los católicos y las reliquias. Últimamente he visto en los últimos años que más que otras veces, yo tengo ya 38 años de ministerio sacerdotal, he visto un auge de reliquias de los santos que van por las parroquias y por las capillas y novenas dedicadas a la presencia de la reliquia de tal santo o tal beato. Hay una proliferación, a mi modo de ver, hasta un poco exagerada, de una pastoral basada en reliquias o en las reliquias de los santos. En fin, quizás sea también un poco un signo de nuestra época, un tanto confundida, ¿eh? Y tal vez un tanto también tendiendo a la superstición o al pensamiento mágico. Y como esto atrae gente, entonces a veces los párrocos basan una pastoral parroquial que debería estar basada en el anuncio de la buena noticia de Jesús, el Evangelio, en la adoración eucarística, en lo que significa la celebración de los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía, la evangelización, la catequesis, la promoción humana integral a través de Cáritas, y muy basado en un excesivo devocionismo, que se ve mucho en otros países de América Latina, pero que yo nunca había visto tanto en Argentina. Un excesivo devocionismo. No digo que estén mal las devociones, por Dios, no se me malinterprete. Lo que veo es que hay un excesivo devocionismo. Y esto tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Porque en algunas cosas retrocedemos en vez de avanzar, de crecer, de madurar. Por eso quiero hablar sobre el tema, ¿no? De los católicos y las reliquias, que ciertamente son una belleza del patrimonio cristiano, que con el pasar de los siglos y con la llegada del cristianismo a nuevos pueblos de Europa, la difusión de las reliquias se hizo casi general. Pero a ver, la costumbre cristiana de venerar reliquias tiene a sus espaldas siglos de historia. Con estos objetos, muchos bautizados recuerdan a hombres y mujeres de todos los tiempos que han testimoniado de modo especial su amor a Cristo Jesús y su fidelidad a la fe. En ocasiones, sin embargo, lo reitero, se han producido desviaciones, engaños o excesos que falsean el sentido correcto que tienen las reliquias según la Iglesia. Hasta guerras hubo por las reliquias, hasta guerras. Sí, señor. Por eso podemos preguntarnos cuál es la doctrina católica sobre el tema de las reliquias. Y para responder a esta pregunta vamos a evocar algunos momentos de la historia del uso de las reliquias entre los cristianos, así como documentos importantes de la Iglesia Católica que hablan sobre estos objetos de devoción. Ya en los primeros siglos de la era cristiana fueron redactados testimonios que muestran el respeto hacia restos mortales u objetos de diverso tipo, especialmente de mártires. Cuando el obispo de Esmirna, San Policarpo, sufrió el martirio en el siglo II, algunos cristianos recogieron sus huesos y, según un documento de la época, los consideraron más valiosos que el oro o que las piedras preciosas. Martirio de Policarpo, número 18. En otros lugares, y mientras duraban las persecuciones, los cristianos veneraban las tumbas de los mártires, celebraban su memoria y trataban con respeto sus restos mortales como auténticas reliquias, ¿no? O sea, vestigios, recuerdos del heroísmo de quienes dieron la propia vida por mantener su fe en Jesucristo el Salvador. Cuando terminaron las persecuciones, no solo se difundió el respeto a las reliquias de los santos, sino que se promovió también la búsqueda de objetos relacionados con Jesucristo y con personajes que convivieron con el Salvador, especialmente la Virgen María y los apóstoles. A mediados del siglo IV, un escritor afirmaba que en muchos lugares del mundo de entonces, es decir, de los territorios del entonces Imperio Romano, había reliquias de la cruz de Cristo que habría sido encontrada, según se creía, hacia el año 318. La veneración de las reliquias en tantos lugares mostraba la existencia de una fe profunda en los bautizados
pero no estuvo exenta de excesos o abusos. Pronto se difundieron ideas equivocadas sobre el carácter milagroso de ciertas reliquias. Algunas personas llegaban a cometer robos, por lo que tuvo que intervenir el mismo emperador Teodosio hacia finales del siglo IV para poner orden en este tema. También se hizo necesario prohibir el despedazamiento de los restos mortales de mártires, pues algunos recurrían a este método para obtener más reliquias, ¿no? Una cosa horrible. A nivel doctrinal, hubo entre santos padres quienes denunciaron la existencia de abusos y defendieron la necesidad de un uso correcto de estos objetos para la veneración de los fieles. Por ejemplo, San Jerónimo afirmaba claramente que no adoramos las reliquias de los mártires, sino que a través de ella adoramos a aquel, o sea, Dios, por quien fueron mártires. San Agustín, por su parte, en diversos momentos de su obra La ciudad de Dios, presenta más bien los aspectos positivos de la veneración de las reliquias al describir el uso que los cristianos hacían de ellas y los beneficios obtenidos de Dios gracias a las oraciones en las que se pedía la intercesión de los santos. Con el pasar de los siglos y con la llegada del cristianismo a nuevos pueblos de Europa, la difusión de las reliquias se hizo casi general. No faltaron, por desgracia, quienes con engaño y fraude aprovechaban la buena fe de cristianos ingenuos para hacer pasar por reliquia lo que eran objetos normales, no relacionados ni con mártires ni con santos. Otras veces el entusiasmo general llegaba a declarar como reliquias de mártires huesos encontrados cerca de alguna iglesia sin que hubiese un mayor discernimiento crítico al respecto. En algunos lugares hubo una especie de tráfico de reliquias motivado por el deseo de venerar restos mortales de los campeones de la fe. En este contexto se va desarrollando y completando a lo largo de muchos siglos la doctrina católica sobre el uso y veneración de las reliquias. Veamos ahora algunos textos del magisterio de la Iglesia sobre el tema. Podemos recordar un importante texto del Concilio Segundo de Nicea del año 787, en el que, al hablar sobre las imágenes sagradas y otros objetos de culto, se condenó la postura de quienes despreciaban tradiciones de la Iglesia y rechazaban alguna de las cosas consagradas a la Iglesia, el Evangelio, o la figura de la cruz, o la pintura de una imagen, o una santa reliquia de un mártir. 2 siglos después, en el año 993, el Papa Juan XV escribía en una encíclica dirigida a los obispos de Francia y Alemania: de tal manera adoramos y veneramos las reliquias de los mártires y confesores que adoramos a aquel de quien son mártires y confesores. Honramos a los siervos para que el honor redunde en el Señor. Bien, el texto puede provocar sorpresa, pues se habla de adorar y venerar las reliquias, pero el sentido parece claro. No se trata de ver las reliquias como objetos divinos, sino como medios para reconocer y adorar a Dios, que es la causa de la santidad, del martirio y de los santos, ¿verdad? De hombres y mujeres cuyos recuerdos son venerados por los fieles. La difusión y traslado de reliquias tuvo un nuevo auge tras las cruzadas, especialmente a inicios del siglo XIII. No era raro que algunos cruzados europeos fuesen fácilmente engañados por personas de Tierra Santa que vendían como reliquias objetos cuyo valor era dudoso o claramente falso. En este contexto intervino el Concilio Cuarto de Letrán, en Roma, Laterano, en el año 1215, que publicó un texto severo contra ciertos abusos respecto del uso de reliquias. En el punto 62 de este concilio leemos, o canon 62, dice: la religión cristiana es demasiado a menudo denigrada porque algunos exponen reliquias de santos para venderlas o para mostrarlas a cada paso.
Para que eso no se produzca más en el futuro, establecemos por el presente decreto que las reliquias antiguas no sean más expuestas fuera del relicario ni mostradas para ser vendidas. En cuanto a las nuevamente encontradas, nadie ose venerarlas públicamente si no hubieran sido antes aprobadas por autoridad del romano pontífice. Además, los rectores de las iglesias vigilarán en el futuro para que la gente que va a sus iglesias para venerar las reliquias no sea engañada con discursos inventados o falsos documentos como se suele hacer en muchísimos lugares por afán de lucro. Esto dice entonces este Concilio Cuarto de Letrán, año 1215. Y avancemos un poco a lo largo del tiempo. A causa de la reforma protestante con Martín Lutero y compañía, siglo XVI, y de las consecuencias producidas por la misma, el Concilio de Trento, llamado de Contrarreforma, trató en la sesión 25, el año 1563, el tema de las reliquias, así como el de las imágenes sagradas. Para ello aprobó un importante decreto que iniciaba con estas palabras: manda el Santo Concilio a todos los obispos y demás personas que tienen el cargo y obligación de enseñar que instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas sobre la intercesión e invocación de los santos, honor de las reliquias y uso legítimo de las imágenes según la costumbre de la Iglesia católica y apostólica recibida desde los tiempos primitivos de la religión cristiana y según el consentimiento de los santos padres y los decretos de los sagrados concilios, enseñándoles que los santos que reinan juntamente con Cristo ruegan a Dios por los seres humanos, que es bueno y útil invocarlos humildemente y recurrir a sus oraciones, intercesión y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que es solo nuestro Redentor y Salvador, y que piensan impíamente los que niegan que se debe invocar a los santos que gozan en el cielo de eterna felicidad, o los que afirman que los santos no ruegan por los hombres, o que es idolatría invocarlos para que rueguen por nosotros, aun por cada uno en particular, o que repugna a la palabra de Dios y se opone al honor de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, o que es necesidad o que es necedad, perdón, suplicar verbal o mentalmente a los que reinan en el cielo. Como se ve clarito, estas palabras del Concilio de Trento, llamado de la Contrarreforma, era una respuesta a toda la movida del luteranismo, del protestantismo, de Martín Lutero, desde Alemania, ¿no? Y entonces ahí está el decreto del Concilio de Trento. Trento es una ciudad del norte de Italia, ¿no? Pide a los obispos que enseñen a los católicos la sana doctrina sobre el modo de rezar e invocar a los santos y coloca en ese contexto el tema de las reliquias. Recuerda además que los santos reinan con Cristo e interceden por los hombres y que al invocar a los santos se pide alcanzar de Dios los beneficios por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que es solo nuestro Redentor y Salvador. Este punto es importante, pues las reliquias que sirven para recordar a los santos no son objetos mágicos, sino que se relacionan directamente con los santos en cuanto intercesores. Al mismo tiempo, el texto apenas citado recuerda que solo Jesucristo es Salvador, solo Jesucristo es Salvador, no los santos ni sus reliquias. Por eso no hay que llevar la cosa al extremo. Y por más que se diga, bueno, la devoción popular, hay que enseñar a la gente en la religiosidad popular que vale más 15 minutos delante del sagrario que gastar los labios besando una reliquia, perdónenme que me exprese así, o gastar las manos tocando el santo. Esto es algo que se debe predicar y con fuerza, sobre todo digo en las devociones como San Expedito, San Cayetano y otros más, ¿no? Eh, Me parece importante también el párrafo que dice: instruyan también a los fieles en qué deben venerar los santos cuerpos de los santos mártires
y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo y templos del Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados, y por los cuales concede Dios muchos beneficios a los hombres, de suerte que deben ser absolutamente condenados, como antiquísimamente los condenó y ahora también los condena la Iglesia, atención, los que afirman que no se debe honrar ni venerar las reliquias de los santos, o que es en vano la adoración que estás haciendo y otros monumentos sagrados, digamos, que reciben de los fieles. Entonces, bueno, ni un extremo ni el otro, diríamos, para concluir. O sea, el Concilio de Trento confirmaba la doctrina secular de siglos, que es correcto venerar los cuerpos de los mártires y de los santos, así como las reliquias en general, por lo que incurren en error quienes niegan la validez de esta costumbre antiquísima. Clarísimo. El decreto sigue con indicaciones sobre las imágenes religiosas que no recogemos aquí. Después de exponer la doctrina, el Concilio de Trento pasa a pedir en sus últimas líneas que se extirpen abusos y errores referentes a los santos, a las reliquias y a las imágenes. Dice así, miren: destiérrese absolutamente toda superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias y en el sagrado uso de las imágenes. Ahuyéntese toda ganancia sórdida. Evítese, en fin, toda torpeza, de manera que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa, ni abusen tampoco los seres humanos de las fiestas de los santos, ni de la visita de las reliquias, para tener con bitonas ni embriagueces, como habla, ¿no? Como si el lujo y la lascivia fuese el culto con que se deban celebrar los días de fiesta en honor de los santos. O sea, en una palabra, que no se le dé más importancia al actor secundario que al protagonista, que es Jesucristo el Señor, ¿no es cierto? Sin duda está clarísimo. Entonces, finalmente pongan los obispos tanto cuidado y diligencia en este punto, que nada se vea desordenado o puesto fuera de su lugar, y tumultuariamente nada profano y nada desbordante y nada deshonesto, pues es tan propio de la casa de Dios la santidad. Y para que se cumplan con mayor exactitud estas determinaciones, establece el Santo Concilio que a nadie sea lícito poner ni procurar se ponga ninguna imagen desusada y nueva en lugar ninguno, ni iglesia, aunque sea de cualquier modo exenta a no tener la aprobación del obispo. Tampoco se han de admitir nuevos milagros ni adoptar nuevas reliquias a no reconocerlas y aprobarlas el mismo obispo. Y luego de que se certifique en algún punto perteneciente a ellas, consulte a algunos teólogos y otras personas piadosas y haga lo que juzgare convenir a la verdad y piedad. En caso de deberse extirpar algún abuso que sea dudoso o de difícil resolución, o absolutamente ocurra alguna grave dificultad sobre estas materias, aguarde el obispo, antes de resolver la controversia, la sentencia de su arzobispo y de los obispos comprovinciales en concilio provincial, de suerte no obstante que no se decrete ninguna cosa nueva o no usada en la Iglesia hasta el presente, sin consultar al romano pontífice. Bueno, hay mucho más al respecto, pero yo quisiera ir llegando ya a nuestra época, ¿no? Dando un salto en el tiempo, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hubo otras intervenciones importantes del magisterio de la Iglesia sobre el tema de las reliquias. En concreto, podemos recordar al Papa San Pío X en su encíclica Pascendi, 1907. En ella el Papa deploraba el desprecio de algunos hacia las reliquias y ofrecía una serie de indicaciones concretas. Por ejemplo, acerca de las reliquias, eh, obsérvese lo siguiente: si los obispos, a quienes únicamente compete esta facultad, supieren de cierto que alguna reliquia es supuesta, retírenla del culto de los fieles. Bueno, y cosas así. Y de un modo breve y sintético, el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, Sacrosanctum Concilium, dice, número 111: de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas.
Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles. Tras el Vaticano II, y después de un largo proceso de revisión, el Papa San Juan Pablo II promulgó el año 1983 el nuevo Código de Derecho Canónico, y allí hay una sección dedicada al culto de los santos, que la pueden ver, los números o cánones 1186 a 1190. Concretamente, el canon 1190 dice: está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas. Las reliquias insignes, así como aquellas otras que son honradas con gran veneración por el pueblo, no pueden en modo alguno enajenarse válidamente o ser trasladadas a perpetuidad sin licencia de la sede apostólica. Y después dice también que lo prescripto en el número 2 vale también para aquellas imágenes que en una iglesia son honradas con gran veneración por el pueblo. Hay otro canon que alude a las reliquias dentro del capítulo dedicado a los altares. En concreto se recuerda que debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar, fijo, el altar donde se celebra la misa, reliquias de los mártires o de otros santos según las normas establecidas en los libros litúrgicos, sobre todo cuando el obispo lo consagra al altar, ¿verdad? Y bueno, y después en el Catecismo de la Iglesia Católica del año 1993 dice, en el número 1674, dice: además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Y en el número siguiente, que se está hablando de esto, en el número 1676 más elaborado, se recuerda la necesidad de un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo, es decir, su nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección, ¿no? Hay un documento segundo publicado en el año 2002, tras la aprobación del Papa San Juan Pablo II, por la Congregación para el Culto Divino, y dice: Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Y en este directorio se ofrece un marco histórico, magisterial y teológico para comprender las diversas formas de devoción popular. En el número 236 dice que el Concilio Vaticano II recuerda que, de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias antiguas. Y también en el misal romano renovado confirma la validez del uso de colocar bajo el altar que se va a dedicar y a consagrar las reliquias de los santos, aunque no sean mártires. Bueno, entonces digo, hay mucho más que podríamos decir, pero para no extenderme demasiado, podemos decir en resumen que, sin dejar de avisar sobre peligros, deformaciones o usos indebidos de las reliquias, la doctrina católica considera las partes de los cuerpos de los santos u otros objetos relacionados directamente con ellos, como a veces un alba, parte de su ropa, etcétera, como una ayuda para entrar en contacto con Dios a través de hombres y mujeres que se dejaron transformar por la gracia y alcanzar así el don de la salvación en Cristo. Esos hombres y mujeres son ahora intercesores, se unen a la oración de Cristo Jesús al Padre en favor de todos sus hermanos. Este es el sentido correcto del uso y veneración de las reliquias, que ayudan al corazón cristiano para renovar su fe y que permiten así una mejor comprensión del Evangelio y una participación más consciente y madura en los sacramentos. Eso yo me espero, ¿no? Eso me espero. En los que no solo recordamos, como al hacer uso de las reliquias,
la acción salvadora de Cristo Jesús, sino que la recibimos como fue recibida, a veces de modo heroico, por tantos miles y miles de santos en todos los tiempos. Que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayude a vivir intensamente nuestro seguimiento discipulado de Cristo Jesús como centro y eje de nuestra vida, en su presencia resucitada y resucitadora en el sagrario, en el Santísimo, y que las reliquias sean un medio que nos recuerden el testimonio de hombres y mujeres de todos los tiempos que se enamoraron de Jesucristo el Señor y se dejaron seducir por Él incluso hasta la muerte. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María, paz y bien.